Saludos, tutor y compañeros. Mi nombre es Marcos Gómez. Identificación. A continuación, la presentación de la tarea 2 de Física Electrónica. Introducción a dispositivos semiconductores. Tenemos que el periodo, la frecuencia, la fase y la amplitud de señal. Dentro de los conceptos tenemos que el periodo es el tiempo necesario para que un ciclo de la señal se produzca. Se llama periodo, se representa con la letra T y tiene fórmula de T igual a 1 sobre la F, que sería frecuencia. O sea, el periodo es el inverso de la frecuencia y se mide en segundos, que es esta parte que está aquí. Tenemos la frecuencia, que se define como el número de veces por segundo que se repite el intervalo mínimo de la señal. ¿Qué sería todo esto que está acá en esta parte? Y la fase de una señal se refiere a su desplazamiento hacia la derecha o a la izquierda con respecto a una referencia. Se mide en grados o en radianes, dependiendo. Y la amplitud es esta partecita que vemos aquí. La amplitud de una señal se define como el valor de la tensión instantánea o el valor de pico a pico, es decir, altura o distancia que tenga la forma de la onda con respecto a la línea de 0 voltios, o bien entre pico y negativo si la onda es corriente alterna. Valor medio y eficaz. El valor medio se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión, medidos en un cierto intervalo de tiempo. Una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante el periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. Y el valor eficaz se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna. Zona Zener de un diodo. La partecita que está aquí dice que el diodo Zener se caracteriza por trabajar con polarización inversa. Tiene muchas aplicaciones, entre las que destaca la que realiza como estabilizador de tensión, es decir, mantiene la tensión constante en la fuente de alimentación. Se fabrica a base de silicio y conduce polarizado tanto como directa como inversamente. Los principales parámetros a considerar para trabajar con este tipo de diodos son tensión de polarización inversa, corriente mínima de funcionamiento, potencia máxima de disipación, y la representación de un diodo Zener en los esquemas sería este que tenemos aquí abajito, el ánodo y el cátodo. En cuanto a la corriente de fuga inversa, es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que éste la controla y resiste. Esto hace que el diodo tenga dos posibles posiciones: una a favor de la corriente, que sería la polarización directa, y otra en contra de la corriente, que sería la polarización inversa. En cuanto a la pregunta, ¿qué es el grafeno y cuál es su importancia en la fabricación de los dispositivos? Entonces, que tenemos que el grafeno, esta partecita que está aquí, y aquí ya está compuesto, es un material que se extrae del grafito y se compone de carbono puro, uno de los elementos más importantes en la naturaleza,
y el cual podemos encontrarlo en las minas de los lápices. El grafeno destaca por ser duro, flexible, ligero y con una alta resistencia. Se calcula que este material es 200 veces más resistente que el acero y unas 5 veces más ligero que el aluminio. Muchas gracias, compañeros.